Amigos, nosotros regresamos, nos encontramos totalmente en vivo a través de N16 en esta oportunidad, segunda parte de la segunda hora de nuestro espacio, en donde les estaremos llevando invitados de lujo y temas bastante interesantes de índole internacional. Así es, el mundo tan convulso hace necesario que uno asuma estos temas sin faltar dentro del contenido de Buenos Días Santo Domingo, y para eso tenemos a quien ya es parte de este equipo. Nos acompaña el embajador encargado de la División de Relaciones con Centroamérica, Dionisio Ditren. Hablaremos con él el tema de Venezuela, de Puerto Rico y de muchísimo más en cuanto a la índole internacional. Dionisio, buenos días. Muy buenos días a todos. Un placer recibirlo aquí como de costumbre. No, el placer es mío estar aquí, además con este estudio que uno parece que está... Y con este equipo de lujo. Ah, no, pues el equipo de lujo sobre todo, sobre todo. Yo creo que hay que planear con producción que sea un programa completo con usted, Dionisio, para debatir tantos temas que tenemos pendientes e interesantes acá en el mundo. Pero yo creo que se hace necesario empezar por el tema de la situación en Venezuela. Wow. Hay una revuelta social, tanto social, política, económica, humanitaria, que se vive en estos momentos en Venezuela, del que el mundo ha sido testigo y lo sigue muy de cerca. ¿Qué le depara el futuro a Venezuela? ¿Qué está pasando allí y qué puede venir luego de esto? Mira, Venezuela, mi querida Venezuela, uno de mis destinos diplomáticos fue Venezuela. Yo fui primer secretario en Venezuela, conozco bien Venezuela. Y conozco también bien el proceso revolucionario que ha llevado Venezuela. El otro día el Papa Juan Pablo II, la costumbre, el Papa Francisco hablaba de la situación de Venezuela y está preocupado por la situación de Venezuela, porque la situación de Venezuela, el cardenal lo decía antes de ayer, ya no es que no hay una guerra civil, hay una opresión contra el pueblo. Así es. Entonces, ya la revolución que quería resolver las situaciones de inestabilidad, de pobreza, de que los ADECO y COPEI se habían llevado el gobierno, se habían llevado el mundo, la riqueza, ha regenerado en una confrontación, y cuando hay una confrontación el que tiene más poder está aplastando al otro. Yo siempre he dicho que los procesos revolucionarios a mí no me gustan. A mí me gustan las transformaciones poco a poco. Como hacen ustedes las mujeres que no se levantan en la mañana. Esa transformación que sea poco a poco, porque si yo te veo mañana que no tiene ya los pómulos y que ya cuando tú te veas hasta fea. Así es. O sea, las cuestiones hay que hacerlas despacio. Entonces en Venezuela la idea del comandante Chávez fue buena en su momento. ¿Por qué? Porque surgió de un momento de crisis existencial. Del sistema de partidos políticos. Y contó con el apoyo evidente del pueblo. Del pueblo. Y yo estaba ahí, yo veía las manifestaciones, yo veía a la gente cómo hablaba. El problema es luego cuando esta transformación se convierte ya en opresión. Ya tú no convences al otro. Porque lo bueno por ejemplo, los medios de comunicación y de la apertura que ustedes estaban hablando, que estamos en vivo en todos los medios, ya en todas las redes sociales, es que antes solamente los medios tenían la manera de cómo transmitir. Ahora tú transmites, cualquiera transmite en vivo. Y entonces las cuestiones se van sabiendo de inmediato. Entonces ya no se pueden ocultar. Ayer yo vi, cuando mataron a un muchacho en el norte de Venezuela, por una guagua del Estado. Vaquero, sí. O sea, le da a una gente, ya no, ni siquiera se están guardando la forma. Lo de Leopoldo López, eso es gravísimo. O sea, presos políticos en el siglo XXI. Así es. O sea, ya tú no puedes decir, bueno, ¿qué le prepara a Venezuela? Que tú me preguntabas, Paola. Yo le doy el peor de los augurios. Y yo no quisiera que hubiese una guerra civil, pero están armados ambas partes. Hay provocaciones de ambas partes. Lo que ha llamado el presidente de una constituyente es agravar más la situación. Una constituyente es para ganar tiempo. O sea, lo que se quiere ganar tiempo, porque el año que viene hay elecciones y se piensa que ganando el Parlamento otra vez, se piensa que lo van a ganar, pero ¿quién ganó el Parlamento? La oposición. Entonces, en el juego de la democracia hay que dejar que uno haga su papel, porque Montesquieu cuando dividió el Estado lo hizo genial, fue genial. El poder judicial, el poder ejecutivo y el legislativo. El judicial no puede estar al servicio de ninguno de los demás, ni el legislativo al servicio de los demás.
Y eso es lo que se quiere hacer en Venezuela. Se está llegando a una dictadura hegemónica de una sola persona. Es una especie de monarquía. Dionisio, y hablando de esa Asamblea Nacional Constituyente, surgieron ciertos comentarios y ciertos argumentos por parte de la oposición venezolana en relación al rechazo de esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Esto se debe a qué? Para que las personas en casa puedan informarse un poco, porque sabemos la situación violenta que se está viviendo dentro del país, pero no sabemos el por qué. Mira, una constituyente es para reformar, no para reformar, es para tú hacer una nueva constitución. Venezuela tiene una constitución bellísima. A Venezuela, a esa constitución no hay que cambiarle nada, de por Dios. Lo que hay que implementar esa constitución. ¿Sabes qué pasa? Llamarle una constituyente, no solamente una constituyente, él está llamando una constituyente al nivel de los militares, y eso es peligroso. Sí. Porque está inmiscuyendo a los militares en una actividad que no es propia de los militares. La política es para los políticos, la política es para el pueblo civil. Los militares es verdad que tienen derecho, que pueden tener derecho al voto, es verdad, porque son ciudadanos, pero ellos están para defender. Esa es su función. Entonces la Asamblea Constituyente lo que va a hacer es polarizar más. La ya polarizada Venezuela, y va a crear para mí una situación ingobernable. Y hablando de esa situación, también hay que hablar de también la inclusión de los organismos internacionales dentro de esta situación. ¿Es posible este panorama de que los organismos internacionales... Le quería también preguntar en ese mismo sentido, para no perder más el tiempo, ¿por qué la comunidad internacional ha sido tan floja en la defensa de los intereses del pueblo venezolano? Hay una crisis terrible, más de 30 muertos van, y no se han visto acciones contundentes de parte de la comunidad internacional. Es que la comunidad internacional tiene un papel solamente de mediador, no puede intervenir. Pero ni siquiera se han visto intenciones de mediación, ni siquiera. Bueno, es que mira, Venezuela tiene un peso específico dentro de la región. Todo el acuerdo de Petrocaribe, todo el acuerdo, todas las ayudas que ha hecho, le ha granjeado al gobierno venezolano. Mira, la situación en la República Dominicana está como está, de bonanza económica, gracias a la ayuda de los venezolanos. Es así. ¿Qué pasa? Que la comunidad internacional depende de los actores. Entonces los actores quieren para forzar una decisión, tienen que ir a ese organismo internacional. Y ningún pueblo, por ejemplo la República Dominicana, que se ha abstenido de votar sí o no, ni ha condenado ni ha favorecido al gobierno venezolano, astutamente, sí, y como tiene que ser diplomáticamente, pero los organismos internacionales no tienen capacidad de intervención. Por ejemplo, la OEA sí que hizo un intento. Pero ¿qué pasa? Hay una disputa con Almagro. Entonces Almagro, que está en contra del régimen, el régimen chavista, y en la OEA no va a llegar nunca. No va a llegar nunca porque es un tema regional y los organismos internacionales no van a acudir. ¿Cuál es la solución? La solución es diálogo interno. Aquí estaba reunido antes de ayer era lunes, ¿no? Ayer lunes estaba reunido aquí en la República Dominicana, antes de ayer. Desde ayer ya estamos, la semana ya estamos buena, en la mitad, sí, ha sido buena. Antes de ayer estaban reunidos aquí los tres expresidentes que sirven de mediador, respondiendo a tu pregunta. Sí que se está mediando, sí que se está mediando. El problema es que no es como nosotros queremos. Nosotros que hubiésemos querido que la intervención en Venezuela sea directa y sea rápida, porque es que hay parte de la población que está sufriendo mucho de hambre, de medicina. Y yo quiero mucho al gobierno venezolano, yo quiero mucho al pueblo venezolano, pero la verdad hay que decirlo, porque yo tengo amigos que no pueden hacer la compra, que tienen el dinero y tienen que ir al mercado negro. Entonces esa situación, viajar a Colombia. Claro, y ir a Colombia, y venir a la República Dominicana y mandarle desde la República Dominicana para cubrir las necesidades, yo que sé, de un cepillo de dientes, de una pasta. No, la situación de precariedad en Venezuela es terrible, ¿eh? Es terrible. Y no es un asunto reciente. Tiene ya un tiempo en el que los venezolanos se la han visto muy fea. ¿Tú sabes cuántos dominicanos tenemos en la República Dominicana al día de hoy? Están rondando los 300,000.
Así es. O sea, 300.000 en un periodo de 5 años es mucho. Y la necesidad de abandonar su país no es una decisión fácil, ¿eh? No es fácil, no, claro. Yo fui inmigrante y yo sé lo que cuesta eso. Pero si tenemos 300.000 en la República Dominicana, imagínate cuánto tiene Colombia, imagínate cuánto tiene Brasil, imagínate cuánto tiene Centroamérica, imagínate cuánto tiene Estados Unidos, Europa. Porque los venezolanos pueden viajar a Europa sin visado. Entonces, ¿se van a ir todos los venezolanos? No, hay que resolver el problema en Venezuela. Y para resolver el problema en Venezuela hay que sentarse a dialogar o aceptar las situaciones, porque si el que gana, ganó. Punto. Eso es lo bonito de la democracia, Paola. Sí. El que gana, ganó. No es el que dice que el que gana vamos a negociar. No, ya tú perdiste, punto. Espera las próximas elecciones. Entonces, convocar, por ejemplo, ahora, en Venezuela, ¿por qué se ha grabado más? No se han elegido los gobernadores. No se han elegido los alcaldes que tenían que elegirse. Pero ¿por qué no vamos a elegirlo? Y que el pueblo decida y vote libremente y que elijan las autoridades. Porque inmediatamente eligen las autoridades y ya tú te sientes como son mis representantes. Yo creo que hay que hacer mención de un tema que tocábamos hace 2 semanas, de los extremos. Creo que ya no hay un punto medio dentro del panorama venezolano. No. En Venezuela no hay punto medio. Ya la población sabe lo que quiere. Mira lo que pasó en Francia. Sí, sí. Mira lo que pasó en Francia. En Francia estaba tan polarizado que la población dijo, no quiero ni derecha ni izquierda. Me voy por el centro. ¿Fue lo mejor para Francia? A lo mejor sí, ahora. Porque la Unión Europea respiró. Respiró porque si hubiese ganado la extrema derecha con Le Pen, ¿qué hubiese pasado? Un referéndum para salirse de la Unión Europea. Salirse de la Unión Europea hubiese significado el proceso de desintegración de la Unión Europea. Si se desintegra la Unión Europea, va a sufrir el comercio, va a sufrir la población, va a sufrir la estabilidad mundial. Y la económica también. La económica, esa es la primera, la económica. Entonces, esta decisión, ya los pueblos cuando ven la realidad que se está moviendo, se mueven hacia el centro. Se debería mover al centro. En Venezuela no ha pasado así. En Venezuela están todos en los lados. Tiene que salir una solución centrista que pueda coger de aquí y coger de aquí, porque están equivocados los chavistas. No todos están equivocados. Están equivocados la oposición, no todos. Entonces vamos a buscar situación de centro en Venezuela. Saliendo del tema de Venezuela, ¿qué está pasando en Puerto Rico? Hay una situación difícil allá que también es de muchísima precariedad y la violencia se ha elevado a niveles exorbitantes en los que la sostenibilidad social, la seguridad, se han vuelto un desastre. Los queridos amigos boricuas puertorriqueños, ahora le vamos a decir mojadito a ellos, ahora también. Tenemos muchos boricuas que están viniendo a la República Dominicana también. Ya tenemos alrededor de 50. Y eso demuestra mi teoría de lo cíclica que es la vida, porque hubo una década en la que Puerto Rico fue definitivamente refugio de muchísimos dominicanos. Claro, la meca de los dominicanos era la manera de uno ir a los Estados Unidos. Pero a principios del siglo XX era al revés, o sea, estamos volviendo como era. Eran los boricuas que venían a la República Dominicana a trabajar en la caña, a trabajar en el sector agroindustrial. ¿Qué está pasando allá? Puerto Rico llegó un momento de una crisis, para mí, no financiada por el no financiamiento del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo de Barack Obama, que le cortó las ayudas a Puerto Rico, y Puerto Rico entonces ha caído en esta crisis económica que lo va a llevar a una bancarrota. La mejor salida, escuchaba el gobernador la semana pasada hablar de bancarrota, la mejor salida de Puerto Rico es llamarle a la bancarrota para empezar desde cero. Porque con esta crisis llega un momento en que las deudas se hacen impagables. ¿Por qué Estados Unidos paga las deudas? ¿Tú sabes por qué? No porque trabaja más, sino porque sube el techo de la deuda. Sí.
Tú te imaginas que tú digas, yo debo mi carro, yo debo mi jipeta, yo debo mi apartamento, ¿y qué yo voy a hacer? No, yo tengo el tope de deuda. No, pues entonces el tope de deuda lo vamos a subir para que tú te puedas comprar también una villa en Punta Cana. Entonces tú dices, resolví mi situación. En buen dominicano, lo vamos a enliar más. Lo vamos a enliar más, exactamente. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Subir el techo de la deuda. Puerto Rico no puede subir el techo de la deuda. El techo está ahí. Y los acreedores que dicen, no, tú me tienes que dar mi dinero. ¿Y qué pasa? Que cuando tú empiezas a pagar a los acreedores, tú tienes que quitar conquistas sociales. Entonces ya tú no tienes el Medicare, ya tú no tienes las ayudas sociales que tú le das a las personas, las escuelas sufren, sufre el sistema, todo el sistema. Entonces Puerto Rico está llamado ahora a llamar a la bancarrota, y si entra en bancarrota, vamos a tener muchos boricuas en la República Dominicana y en todo el continente. Hay que hacer mención de esta noticia que está en las principales circulaciones a través de la web, y es que Puerto Rico cerrará 179 escuelas para dar refugio a desamparados y quizás también a animales. En este caso hay que hacer también recordatorio de que en el 2010 aproximadamente se cerraron un alto porcentaje de escuelas, también con el mismo objetivo, pero hoy están sin recuperación alguna. Claro, es que no se recupera porque mantener las escuelas significa mucho dinero, mucho dinero. Entonces, todas esas conquistas sociales, echarla para atrás. Fíjate que uno de los repuntes económicos que ha tenido la República Dominicana ha venido por el sistema educativo. Por eso la República Dominicana está apostando a abrir escuelas, a que los muchachos estén de 8 a 4 en las escuelas, que va a resolver muchos de los problemas. Yo digo que el problema del embarazo de las adolescentes no es que se va a solucionar, pero por lo menos se va a mitigar, para mí, en un 50%. Porque la muchachita, en vez de estar en la casa, ¿dónde va a estar? En la escuela. Y ya los buitres que estamos detrás de las menores, ya no vamos a estar, porque la niña va a estar ocupada. Y una mente ociosa, es peligrosa, es peligrosa. Esperemos y se cumpla y no veamos uniformados por allí en la calle fuera de los... Pero fíjate, Carlos, que tú decías, ¿para darle alojamiento a quién? A los desamparados. A los desamparados y a los animales. Fíjate ya, cómo ya una escuela, cerraste la escuela, ya tú perdiste esa generación. Pero luego tú estás creando desamparados, tú estás teniendo gente que no tiene techo, que no tiene comida. Y los animales lo está dejando ahí. Entonces lo va a meter ahí. Una vez que tú lo metes una persona o un grupo de personas en un centro, es difícil sacarlo. Porque luego cuando tú lo vas a sacar de ahí, tienes que darle techo, tienes que darle comida y tienes que garantizarle trabajo, que es lo que no hay. ¿Qué es lo que no hay en Puerto Rico? Dionisio, yo quiero cerrar la entrevista invitándolo otra vez, quizás corriendo con la suerte de que tratemos en la próxima temas un poquitico más positivos y nos podamos reír entonces sin remordimiento. Es que el proceso migratorio en el mundo, sí. Por ejemplo, España tiene una crisis en esta semana, porque ellos tienen en Ceuta, tienen una valla. Pero ¿qué pasa? Por el problema de derechos humanos, una vez que saltan la valla, ya no pueden ser deportados. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay que acoger. En esta semana son 3,000, pero en lo que va de año es 1 millón de personas. ¿Cómo tú acoges y alimentas a 1 millón de personas? Entonces esa crisis, el mundo está lamentablemente muy convulsionado. Por eso hay que disfrutar los momenticos que uno tiene de felicidad. Eso es así, y atesorarlos también. Dionisio, muchísimas gracias. Pero se nos quedó el problema de haitianos, que no hemos hablado, el venezolano, el problema de Brasil. Bueno, pues el compromiso está hecho para quién sabe si la semana que viene entonces lo recibimos de nuevo aquí, nos tomamos el cafecito y ponemos el tema, ¿eh? Sí, que yo no vi el cafecito para ahora. Doña Zuni, atención, Doña Zuni. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Exactamente, gracias, y nosotros continuamos en materia internacional en esta oportunidad con el especialista que nos pone día tras día al tanto de las informaciones más destacadas fuera de nuestra frontera. Vargavila Riverón se encuentra al otro lado del estudio. Buenos días, Vargavila. El Flow Internacional.